bienvenidos a este coloquio titulado Eros, locura y muerte. Antes de iniciar, quiero agradecer al doctor David García por el cuidado, la atención y la difusión de este evento que se lleva a cabo en el Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl. Les explico rápidamente cuál es la dinámica. El día de hoy vamos a tener el gusto de escuchar al maestro Jaime Tamayo en esta mesa magistral. El día de mañana vamos a tener 3 mesas. Una va a ser un conversatorio, una mesa académica y otra es el análisis de un corto. Quiero agradecer nuevamente al doctor David García, a todas las personas que nos están apoyando, al maestro Jaime Tamayo por aceptar la invitación y pues principalmente a ustedes por acompañarnos. Me voy a permitir leer una breve reseña de Jaime Abraham Tamayo. Él es licenciado en Derecho y Pedagogía, es maestro en Ciencias de la Educación. Se ha especializado en el campo del arte a través de estudios sobre historia del arte, arte contemporáneo, arte conceptual, artes alternativas, epistemología, iconología, iconografía, análisis de la imagen, etc. Ha participado en seminarios nacionales e internacionales sobre filosofía contemporánea y curaduría. Como especialista fue curador en jefe de la Galería Débora Arango de la Casa de Colombia en México y curador en jefe del Espacio Temporal Internacional Circuito México, Colombia y Argentina. Hemos tenido el gusto de que nos acompañe en varias ocasiones y en esta ocasión el maestro Tamayo estará a cargo de la conferencia magistral que se titula Eros en la historia del psicoanálisis y su texto eje será Tótem y Tabú de Freud. Démosle la bienvenida. Muchas gracias, Jaime, por aceptar la invitación. Buenas noches. Hablar siempre de una obra indispensable en el pensamiento contemporáneo, porque desafortunadamente la hiperespecialización que se da después de los 70s en el mundo, empezamos a pensar en los conocimientos como fragmentados. O sea, tenemos una idea del mapa del pensamiento humano fragmentado. Entonces somos psicoanalistas, somos psicólogos, somos abogados, somos artistas, somos ingenieros, y entonces comenzamos a fragmentar el pensamiento y comenzamos a crear fundamentalismos de la idea. Esos fundamentalismos de la idea se dan porque tenemos que necesariamente, para conceptualizar, afirmar. Cada afirmación humana es una forma, una teoría de un conocimiento, y entonces esas afirmaciones muchas veces se convierten en un eje y tratamos de convertirlos en una línea de seguimiento único, que es un grave error de la contemporaneidad, pero que sin embargo, digamos que de alguna o de otra manera las academias nos hemos dedicado a puntualizar y a centrarnos, y entonces empiezan a armar las famosas escuelas, ¿no? O sea, Lacan decía que no era lacaniano y hay lacanianos, ¿no? Es un ejemplo. Igual sucede cuando hablamos del psicoanálisis, ¿no? Y entonces comienzan a ver jungianos, empiezan a ver todo este pensamiento, pero lo mismo sucede cuando empezamos a hablar de las ciencias, ¿no? Que es el fenómeno precisamente de Tótem y Tabú. ¿Por qué? Porque Tótem y Tabú es una reflexión freudiana de un elemento sociológico que nos permite esclarecer y plantear una solución epistémica, ¿sí me explico?, a un entuerto del pensamiento y del abordaje a un tema a varios temas específicos, porque hay que decirlo, Tótem y Tabú se convierte en un libro indispensable, como dice la maestra Tania, para poderse abordar ciertos elementos sociales, específicamente del pensamiento de la época de Freud, porque hay que hablar que cuando hablamos de un libro o de un texto tan fundamental, tenemos que hablar de cuándo se escribe, la circunscripción en que se escribe y por qué es tan importante cuando se escribe. Y después nos tenemos que planear un segundo tiempo, que creo es cuando comienza a haber un robustecimiento de esas teorías, o cuando hay un planteamiento que tiene que ver con una serie de emanación de dudas y de afirmaciones, o reafirmaciones de los dichos, y después tenemos que llegar a uno donde tenemos que empezar a pensar en lo que no se resolvió, o las dudas que da, y el cambio, lo tengo que decir, paradigmático del momento en que se pensó ese libro. Porque
Cuando nosotros hablamos ahorita de Totem y Tabú, hablamos, y lo decimos así de socarronamente, es que ya es un clásico de la literatura psicoanalítica, ¿no? Cuando en realidad, pues bueno, lo que plantean los clásicos no es otra forma, sino permitirnos tener elementos de iniciación del pensamiento. Pero el pensamiento debe de continuar. Estaba yo yendo estaba yo en un seminario de psicoanalistas argentinos que estaban muy preocupados por si regresaban a las viejas escuelas, por si traían al momento el pensamiento de estos señores, o si tocaba crear un pensamiento nuevo en base a lo que ya se tenía, y se me hizo bastante ridículo porque o sea, vamos a empezar a hablar del paradigma del momento de Freud, ¿no? El momento en que escribe precisamente el Totem y Tabú, que es un momento en que está todavía muy fortalecida la idea romántica de la cúspide de la civilización, los europeos son los dueños del pensamiento, todavía están buscando al buen salvaje, fíjense, desde el siglo XVIII andaban buscando al buen salvaje, y entonces todas estas grandes expediciones de búsqueda de la verdad y del origen del hombre comienzan a dar frutos en investigaciones sociológicas y antropológicas, y comienza a haber una especie de gran mapa de relatos, de cuentos, de unas mitologías que además hay que decirlo, ¿no? Comienzan a estructurarse desde una idea epistémica europea. Cuando nosotros pensamos, a nosotros nos toca, hay que decirlo, ser periferia de ese pensamiento eurocéntrico, comenzamos a pensar en la cosmogonía mexica o en la cosmogonía teotihuacana, o comenzamos a pensar en la cosmogonía inca, y nos damos cuenta que a veces sus interpretaciones, supongamos, sobre la figura del padre o la figura de la prohibición, tienen unas figuras en Europa pues mucho más laxas, un ejemplo, que los mexicas, ¿no? Entonces, pero que sin embargo ellos las interpretaron a su manera. O sea, cuando nosotros comenzamos a tener una lectura más contemporánea de esas figuras, nos damos cuenta que hubo errores profundos, que de repente hubo afirmaciones de esos estudios sociológicos que no cayeron en firme. Pero lo interesante de aquí es que Freud sí plantea elementos que son muy buenos y que nos llevan a otros pensamientos. Pero bueno, sí hay que hablar, voy a regresar porque divagué un poco. Este paradigma es totalmente distinto al paradigma contemporáneo de lo que está sucediendo en las academias. O sea, esta visión cuasi enciclopédica todavía de la forma en que se abordaba las sociedades y las culturas le obligan a Freud a empezar a mirar estos elementos que él le llama cuasi originarios o incivilizados o incontaminados, porque él utiliza, nosotros no lo notamos, pero epistémicamente su lenguaje todavía sigue arrastrando una fuerte connotación del peso del pensamiento religioso, judio-cristiano sobre todo, y entonces comienza a hacer un análisis y una especie de desarrollo desde ese lenguaje, desde el pensamiento eurocéntrico, de la cúspide de la civilización, y él está en medio de una civilización que cree que la razón ganó. Tanto así que, bueno, está la declaratoria nietzscheana del Dios ha muerto, ¿no? Si entendemos el Dios ha muerto para nada está hablando de perder lo ontológico y específicamente lo religioso, sino de la explicación como incertidumbre de la realidad. ¿A qué se refiere esto? Nosotros dejamos de utilizar la afirmación Dios así lo quiso para hablar de un fenómeno de la naturaleza. Esa es la afirmación de Nietzsche, no es ninguna otra. El discurso científico es el prevaleciente, o sea, el constructo sobre la razón. Sin embargo, también estamos viendo una necesidad que hoy Hopkins le llama la incertidumbre como tal, el principio de incertidumbre para ver la reafirmación de nuestras ignorancias, y que iban haciendo en ese tiempo. O sea, no es nuevo. Hopkins no descubrió el hilo negro. O sea, lo primero que sabían, y lo dijo y lo acuñó, y al único que le queda afirmar el de yo no sé, yo solo sé que no sé nada, viene aparejado de la afirmación del conocimiento, es sé esto, pero lo demás no lo sé. Curiosamente, en ese siglo había una especie de soberbia intelectual eurocéntrica que diluía esta parte, que no afirmaba en base a
a la posibilidad de la no totalización del pensamiento. Por eso es tan importante y tan revolucionario el pensamiento de Freud en su momento. Acuérdense que este libro se escribe apenas un año antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando absolutamente todas las teorías de lo que era el discurso civilizatorio y el discurso de que la razón había prevalecido se diluyen. Y curiosamente, la voz más fuerte que se daba en Europa para hablar de algo que era este remanente no civilizado, sino que actuaba de manera, llamémosle así, racional, es Freud, con su teoría del psicoanálisis y el inconsciente. Y comienza a hablar de elementos que él analiza necesariamente con los otros pensadores de su círculo, de algo que está ahí y que no hay manera de ignorar, sino que la única manera de que esto se sume al pensamiento es hacerlo venir al aquí. Y esa aportación como pensador no tiene que ver con el método científico, sino tiene que ver con el método deductivo. Entonces le pisa, voy a decir le pisa los callos a la academia, y le pisa los callos al discurso ramplante del triunfalismo del pensamiento racional, y comienza a hacer un planteamiento, comienza a hacerle preguntas a las propias teorías de cuánta contaminación hay en su momento, supongamos, en la forma de interpretar muchas de las cosas que interpretábamos ya de facto, entre esas el mito, y comienza a traer palabras que precisamente eran un poquito exóticas a la realidad, a nuestro momento, para comenzar a designar cosas que de alguna o de otra manera tenían que empezar a entrar en el argot del lenguaje, de una nueva forma de pensar o de cuestionar el mundo, que es por medio del psicoanálisis. Hay escuelas que dicen que el psicoanálisis no cuestiona, sino que el psicoanálisis es una forma de expresión o de que va a fluir, o de dejar fluir las expresiones. Yo sí creo que el psicoanálisis cuestiona, y yo creo que el psicoanálisis termina siendo las preguntas que de alguna o de otra manera esta sociedad, históricamente hablando de principios del siglo, no se hacía. Y no se hacía porque, curiosamente, donde se da el psicoanálisis y donde comienzan a ver estas escuelas de psicoanálisis, vienen de una etapa que fue realmente oscura, que es esta etapa isabelina de la religión, del vestido largo, de esta moral recalcitrante, brutal, represora, pero además que volvemos a lo mismo, o estábamos científicamente en la muerte de Dios, o estamos en este discurso teológico del acallamiento del hombre, porque solamente Dios tiene la verdad. Y creo que ahí es donde está la posibilidad y la gran aportación de Freud con ese libro. Claro, está toda la teoría, ¿no? Que es muy importante en el libro, ¿no? O sea, el asesinato del padre, el incesto, que son cosas muy importantes porque además comienzan a devenir en esta posibilidad de lo erótico en el psicoanálisis, porque es precisamente el eje que no se veía y que no se quería, porque no hay manera pues, de hacer una prueba si eres o no, o tienes algún impulso erótico o vivencial, científicamente hablando, si no es por medio de la deductibilidad. Pero de alguna o de otra manera Freud en ese momento plantea y realmente no nomás desquebraja, sino creo que hace grandes aberturas a estos discursos monolíticos, reitero, de la razón como tal, del discurso racional brutalmente, y del discurso cristiano, judeocristiano, que iba y que nos llevó a esta radicalización de los discursos extremistas, que hoy están muy vivos, ¿sí me explico? A eso nada más le suman el nacionalismo, que es la idea irracional construida desde una ciencia apócrifa para convertir Europa en un polvorín. Freud pega en la llaga, sin embargo,
como todo innovador, como todo pensador revolucionario, lo mejor es la descalificación y la crítica. Porque hay que decir, el psicoanálisis hoy en día es una forma de pensamiento no nomás importante, sino aportativa. Pero en su momento fue una batalla contra estas academias que les estoy comentando y contra estas formas de pensar que de hecho terminan abriendo grietas entre los pensadores. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Vamos hacia lo religioso o vamos hacia lo racional? Freud decía, vamos a lo racional porque es la única manera de, frente a este discurso monolítico de la razón, podamos sostener las teorías, ¿sí me explico?, que estoy dirigiendo. Jung dice, no es necesario. ¿Por qué tenemos que justificar algo que preexiste y que está ahí? Todo lo demás es historia. Pero sí es importante pensar en ese momento. ¿Por qué es importante pensar en ese momento? Bueno, porque para traer un libro clásico como es Tótem y Tabú a la contemporaneidad, hay que empezar a pensar en cómo cambia ese mundo. Porque cuando a Freud le llegaba que se había conquistado, un ejemplo, Australia, pues bueno, había una conciencia así de que se había matado a los indígenas australianos por medio de una horda de asesinos que los esclavizaron y asesinaron, pero más salvajes que ellos mismos en una guerra. Estos elementos comunicacionales, un ejemplo de simultaneidad, de imagen, de pensamiento, hacen que este libro que ahora le llamamos clásico y que podemos agarrar y decir, hagamos un análisis histórico de Tótem y Tabú, se tenga que comenzar a plantear ustedes que están implicados o que quieren desarrollar su pensamiento hacia el psicoanálisis, es plantearse cómo lo pensaría yo hoy en la contemporaneidad. Porque se han empezado a diluir las preguntas de Tótem y Tabú. O sea, el problema que se plantea Freud en este libro, o las conclusiones a las que llega este libro de Freud, es porque los planteamientos de las preguntas de Freud son posibles en ese ahora. La autoridad, el miedo, la racionalidad o la ausencia de la racionalidad para llegar a una conclusión supuestamente, llamémosle así, inherente a una imposibilidad de pensar. La pregunta, esas preguntas, esos elementos hoy en día comienzan un poco, no mucho, a diluirse. Y entonces, frente a esas preguntas para el mito, o esas afirmaciones hacia el tabú, ¿sí me explico? Hoy en día, miren, les voy nada más a dar un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de elementos prohibidos como el incesto, bueno, yo tuve, la verdad sí, me puse a hacer una búsqueda morbosa de cuántas veces podíamos acceder al incesto, un ejemplo, en internet, y resulta que es una de las búsquedas más populares en los sitios pornográficos. O sea, son una clasificación. Hay una accesibilidad en el imaginario a estos tabúes. Ahora podemos encontrar pornografía snuff, ¿no?, que le llaman, esta pornografía o esta capacidad de la erotización por medio del homicidio, o lo escatológico. Entonces, cuando pensamos en el tabú como accesible, como esta imposibilidad del acceso a lo prohibido, en un mundo donde la civilización contemporánea nos está dando la accesibilidad y está diluyendo los elementos de autoridad y de imposición, ya lo decía Baudrillard en esta increíble posibilidad de encerrarme en mi cuarto y acceder a un mundo no nada más de lo que se considera prohibido, sino de lo que yo mismo puedo producir con el videotape y la grabación. Porque si nosotros vivíamos, o sea, los elementos que Freud maneja, supongamos, no tenían que ver con les voy a dar un ejemplo, las famosas cabinas ahora de sexo en vivo real. O sea, si a Freud se lo hubiéramos platicado,
le hubiera causado asombro. De hecho, ¿a poco eso existe? Un poquito lo que planteábamos de la simultaneidad de comunicaciones para Aristóteles. O sea, brujería. Todos estos elementos cuasi mágicos, si me explico, que se atribuían, hoy no existen. La realeza, resulta que ahora la realeza son unas chicas que hacen porno, se llaman las Kardashian, ¿no? ¿Se han oído? O sea, el salto a esta capacidad de la realeza, de la socialité mundial, se da mediante un video de pornografía. Ya no se, entonces esta idea de la sacralidad, un ejemplo, y de la idea de la prohibición como elemento constitutivo, comienza a diluirse, y entonces hay que preguntarnos, estos elementos en el pensamiento de las nuevas generaciones, ¿cómo va a caer? ¿Cómo está cayendo? Y de ahí que sea un poco romántico esta idea de volver a traer las escuelas del pensamiento y las escuelas paradigmáticas para hacer el análisis contemporáneo y abordar las preguntas a la contemporaneidad. Sí las tenemos que tomar, sí tenemos que pensar en esos elementos que él suelta en estas teorías, pero sí tenemos que empezar a pensar en los elementos constitutivos de los nuevos imaginarios. Los nuevos imaginarios diluyen totalmente la idea de autoridad. No hay nada más anárquico que la internet. Y es una realidad, o sea, no nos estamos, o sea, digo, lo maravilloso de Freud es que no soslaya la realidad. O sea, y en la época victoriana se acabó, que es ese escurantismo del que les hablo, ay, vamos a verle el tobillo, ¿no? Se me vuelve excitante y un tabú tratar de levantar esa falda, cuando hoy puedes pagar en una cabina porque pase, o vas a un table porque pase. No sé si me explique. Otro elemento que también era un elemento pues, bastante poderoso era la sexualidad recreativa. O sea, sí existía en la época victoriana la sexualidad recreativa, pero tenía un riesgo brutal. Hoy en día utilizas 3 elementos de anticoncepción y la realidad es que la posibilidad de engendrar un ejemplo es mínima. Y si nosotros nos podemos, o sea, a mí de veras, no me voy a hacer el santo, pero sí me entrar siempre a estas páginas de pornografía, de pornografía y erotismo, es cada día más asombroso. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con precisamente esta desilusión, esta disolvencia de estas líneas del tabú y del tótem. Ahora supongamos ya no necesitamos o ya no hay una línea entre realmente lo sagrado y la posibilidad de la blasfemia. Yo les decía, a mí me toca ver el arte contemporáneo cotidianamente, y el arte se sustancia de una develación de un discurso, de un reafirmamiento de lo verdadero en la palabra o en la obra de un artista. Y curiosamente, eso se ha convertido en un show cuasi pornográfico, porque ya no devela pensamiento, sino trata de develar elementos constitutivos de cierto morbo, ¿no? Entonces yo agarro y me saco sangre y comienzo a hacer un manifiesto con mi sangre, y entonces digo, ay, soy artista, ¿no? Cuando la realidad es que pues eso se hacía hace cientos de años para escribir, y no miento, ustedes pueden ir al Archivo General de la Nación y encontrarse una muñeca, un fetiche de trapo, donde están haciendo un conjuro para llamar el amor de un hombre, y verán que está hecho con la sangre de la autora. Y no lo pensaba como un acto performágico, lo pensaba como un elemento o como un ritual que le iba a hacer traer el amor a su realidad. Hoy en día estas manifestaciones pues han terminado con la posibilidad, un ejemplo, de hablar de los elementos mágicos, de estos elementos exorcizantes o de alguna de otra manera, como dice él, en donde la capacidad de lo sacro
y de lo prohibido se juntan, ¿no? O sea, yo les decía, la palabra santo tiene que ver con la palabra apartamiento, no tiene que ver con lo bueno, sino con el apartamiento. Cuando nosotros no existe la posibilidad del apartamiento en el mundo de las comunicaciones, ¿de qué estamos hablando? Pues de una idea cuasi imposible. Tendríamos que crear el castillo de la pureza para los cristianos. ¿Por qué? Porque simple y llanamente nuestra posibilidad de acceso a lo que es la ventana del mundo, pues ya, que claro, es la imagen del mundo, ¿no? O sea, aquí hay que volver a lo mismo. El problema de las afirmaciones decimonónicas y de principios de siglo es esta afirmación brutal del discurso también, de la aseveración de la verdad. Pero no hay otra. No podemos proponer una teoría o proponer un elemento de pensamiento nada más desde las dudas, que ese es el gran disparate del famoso pensamiento crítico en este siglo. Sí, el pensamiento crítico ¿a dónde nos lleva? O sea, tenemos que tener una crítica para ir a dónde, para plantearnos qué. Y ahí es a donde traemos hoy a Tótem y Tabú. A ver, vamos a retomar estos elementos que constituyeron el psicoanálisis para replantearnos qué. La figura del padre, las prohibiciones, los sujetos, los objetos, la autoridad. ¿Y cómo los vamos a llenar de ingredientes de la contemporaneidad? Porque volvemos a lo mismo. Si hoy yo puedo pasar por alto a la autoridad mediante mi posibilidad de mi tablet y comienza a convertirse en una cotidianidad, ¿no? Bueno, no sé si lo han vivido, pero van ustedes en un transporte público y alguien está aventándose su video porno, ¿no? Y hasta le mandan los videitos esos donde se oyen gemidos, ¿no? Y todo el mundo, digo, le pasa a los presidentes. Sí, digo, ya se ha visto el videito de Evo Morales, ¿no? Está en una conferencia continental y el señor le salen sus gemiditos, lo apaga y dice, ahora que lo vea el madreo, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Pues porque está viendo algo que no es lo que está ahí. Está sustraído en su pensamiento, en su eros. ¿Por qué? Porque no está ahí su deseo. Que esa es la otra preocupación. Bueno, esa es otra de las partes del discurso de la contemporaneidad. Con Tótem y Tabú, ¿cómo traemos este eros contemporáneo, inmediato, fáctico, frente a la imposibilidad de lo concreto? Y luego si empezamos a analizar desde la neurociencia, pues resulta que las imágenes, el pensamiento y la realidad en el número de neuronas y en la posibilidad de las neuronas, pues terminan siendo iguales. Lo único que diferencia son las terminales centrales por donde lo recibimos. Entonces la complejidad de analizar estos libros torales en el pensamiento del psicoanálisis tienen que devenir en el robustecimiento de estas teorías. La ciencia tiene un defecto profundo desde Thomas Kuhn, y es ser malagradecido con el que engendró la duda. Nosotros tendemos a abolir el pensamiento, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es preguntar ¿por qué en el paradigma de este sujeto esto funcionaba y cómo hago que funcione o no en el de hoy? ¿Cómo lo robustecemos o lo repensamos? Entonces estos libros que les llamamos libros clásicos, o que les llamamos libros indispensables en el pensamiento, tienen no nada más la necesidad de ser repensados, sino tienen que ser la necesidad de retomados como elementos constitutivos del pensamiento contemporáneo, porque no hay otra opción, históricamente, filosóficamente, y lo tengo que decir. Freud, los sociólogos, cuando Freud escribió ese libro, renegaron de Freud y le llamaron fantasioso, y Freud terminó restregándoles en la cara y haciéndoles y creándoles la posibilidad del pensamiento mágico como estructura del pensamiento sociológico.
La pregunta es, ¿cuándo el psicoanálisis va a reclamar su lugar en el discurso científico para poder alimentar o de alguna u otra manera hacer realmente una crítica al nuevo pensamiento científico? Que los sigue tratando como los loquitos de la familia. Pues, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando nosotros comencemos a agarrar las teorías y comencemos a pasarlas por el tamiz de los nuevos descubrimientos de neurociencia y de filosofía del pensamiento para ver cuáles fueron los errores epistémicos, si los tuvo Freud, para llegar a una nueva tendencia de una escuela psicoanalítica productiva a partir del análisis de esos textos fundamentales. Me queda muy cómodo hablar ahorita de una crítica que no es una crítica realmente de Freud, sino de nuestra contemporaneidad en base a las lecturas buenas o malas de estos pensamientos, de estos libros fundamentales que se oye muy hermoso cuando los citamos, ¿no? Porque o lo citamos como la Biblia o lo citamos como algo que no está actualizado, pero cuando nos toca decir por qué, citamos otro intelectual que lo descalificó o que lo citó, pero nunca nos ponemos a pensar si ese pensamiento se encuadra en la posibilidad del paradigma de mi tiempo y de mi espacio. Yo les platicaba, todos los casos que él toma de pensamiento mitológico, de pensamiento totémico, los toma del norte de Norteamérica. ¿Por qué? Ahora sí que del norte de Norteamérica no, del Norteamérica. ¿Por qué? Porque son las que puede acceder de los ingleses, y porque en Mesoamérica el tótem no tiene una función fundamental. ¿Por qué? Pues porque la estructuración de la religión mesoamericana no tiene que ver con el animismo, sino tiene que ver con la antropoformización de las fuerzas. O sea, aquí cuando se sacrificaba a un dios, era un dios. O sea, aquí cuando se daba a Chipitotec un prisionero, se le revestía con la piel de otro prisionero y era Chipitotec, y se le veneraba como un dios 15 días antes de morir. No después ya no era nada. De hecho, después un guerrero podía ser hasta alimento, un brazo. Pero no tiene que ver, por ejemplo, con esos paradigmas de pensamiento. Yo me pregunto, ¿cuántas escuelas del psicoanálisis en México están buscando cómo conectar esta parte de la paradigma todavía de nuestras culturas vivas nahuas a nuestra posibilidad de interpretación? O nuestro machismo ramplante, que hoy constituye la primera razón de feminicidios en nuestro país. Y miren, hay unas periciales psicológicas maravillosas, pero no existe realmente un estudio serio sobre qué está disparando esta circunstancia. Digo, otra de las grandes aportaciones de Freud es precisamente eso, hablar de lo común. O sea, no de lo común en el sentido de lo normal, sino lo común en el sentido, o lo comunitario. O sea, empezar a hablar de las formas de pensar como, colectivas. Ya podemos empezar a hablar del pensamiento colectivo. Y hay escuelas que lo van a negar, van a decir que no existe o que sí existe. Bueno, la realidad es que cuando nosotros hablamos del macho mexicano, es un pensamiento del colectivo de este país. Si tú le preguntas a un colombiano, oye, ¿cómo es un macho?, te va a describir a Pedro Armendáriz. Pero la realidad es que en México ya no existe Pedro Armendáriz. ¿Por qué? Pues porque preciso estas formas, estos estereotipos ya construidos en la colectividad, ahora son propiedad de un imaginario colectivo creado en una ficción que no tiene que ver con lo mítico, pero que está ahí ya colocado.
Y entonces cuando tú vas y tú llegas, y digo, yo he viajado afortunadamente algo, pero desafortunadamente cuando yo les platico que cuando fui a dar clases italianas, lo primero que me preguntaron es ¿por qué no traes sombrero? Hace 20 años en Italia todavía nos esperaban con sombrero. Y en Colombia, ya en la borrachera, ¿a qué hora se empieza a cantar? No nos podemos deshacer de estos mititos hoy en día. ¿Qué hacemos con ellos? Porque además hay que decirlo, también son aspiracionales. En una sociedad hoy que en el papel aspira, un ejemplo, a cosas y que en la realidad, y ahí viene la crítica a este afirmativo categórico de Kant. O sea, pues sí, tú piensas que esta posibilidad del deber ser es de donde partimos como estructura social, pero es una mentira. Nosotros somos, consciente o inconscientemente, una manifestación de los elementos traumáticos y de nuestras posibilidades eróticas y neuróticas y bla bla bla. Y nuestros legisladores, señores, no han leído en su vida Totem-y-Tabú, un ejemplo de estos elementos. Y ahora pregúntenme cuántas leyes se legislan preguntándole a un psicólogo o a un psicoanalista si eso va a ser real, porque está en nosotros o no, o si hay una estadística. Y ahí es donde empezamos a ver que, bueno, en el discurso se oye bueno, pero a la hora de hacer los trabajos es donde empezamos a tartamudear. ¿Por qué? Pues porque no afrontamos la realidad de que, pues bueno, si el psicoanálisis pretende, si el psicoanálisis comienza a tener un discurso contemporáneo a partir de estos libros fundamentales de su crítica o su robustecimiento, tenemos que empezar a utilizar metodologías, nos gusten o no, y no tanto en el trato, sino en nuestra posibilidad de argumentación como robustecedores de teorías. Y creo que, bueno, aunque la conferencia era sobre lo erótico, sí era importante hablar de este libro porque el Totem-y-Tabú sí plantea, volvemos a lo mismo, esta sociedad. O sea, hay una gran apertura entre estas dos sociedades. Y entonces hoy nos damos cuenta que, supongamos, cuando hablamos de prohibiciones, tienen que ver más, empezar a hablar de lo neurótico que realmente de este planteamiento, llamémosle así, social, de donde surgen este tótem, este tabú, desde lo primario. Hoy en día, nuestra posibilidad comunicacional, nuestra posibilidad de abordamiento del erótico, pues es infinito. Y la inmediatez del erótico nos ha llevado hoy en día, volvemos a lo mismo, a la disolución teórica de ese abordaje. Y entonces tenemos que comenzar a hablar de lo erótico desde la fragmentación. ¿Cómo lo erótico en el psicoanálisis? Pues simple, en base a qué hablamos del psicoanálisis. Porque también hay que decirlo, se ha convertido en un campo brutal de abordamiento. O sea, ya hay una conciencia hoy en día de que hablar de los elementos que constituyen el psicoanálisis son odiseas monstruosas en el sentido griego, O sea, tenemos que, ¿qué nos ponemos a hablar? De los casos en específicos para llegar a generalidades, de los elementos de las estadísticas para poder concretar en alguna teoría. ¿Cómo abordamos eso? Entonces, digo, si se oye muy bonito hablar, hablemos de esta parte romántica del erotismo como elemento funcional, o llamémosle así, afuncional del ser humano, pero a nosotros nos toca hablar de cómo lo vamos a abordar. Y ahí es donde vienen las preguntas desde nuestra contemporaneidad a Freud, y que muchas no las contesta porque no hay manera. No es contemporaneidad. Y entonces sí toca esgrimir un discurso del aquí y el ahora, trayendo a Freud a cuestionarle todo este paradigma que crea en el pensamiento psicoanalítico.
bueno, tuvimos a Lacan que lo logra y toca volverlo a hacer a nosotros. Con el nuevo paradigma, Lacan le tocó la imagen, le tocó la tele, le tocó el cine, le tocó elementos discursivos distintos y ahora a nosotros nos tocan todavía unos más complejos. Y aquí viene la pregunta del psicoanálisis, no a Freud. ¿Qué vamos a hacer con Freud? Pues agradeciendo la conferencia que el maestro Jaime nos ha traído, el Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl otorga la presente constancia a Jaime Abraham Tamayo Gómez por su participación como ponente en el tema Eros en la historia del psicoanálisis en el coloquio Eros, locura y muerte desde el psicoanálisis. Maestro, muchas gracias. Muchísimas gracias.